El aire de finales del siglo XIX en Europa vibraba con una tensión palpable, un murmullo subterráneo de ambiciones imperiales y nacionalismos crecientes que amenazaban con desgarrar el delicado tapiz de la paz. En este crisol de alianzas cambiantes y carreras armamentistas, donde cada potencia buscaba asegurar su hegemonía, las decisiones tomadas en los salones de poder y en los campos de maniobra militar resonaban con una fuerza inusitada. No eran solo las grandes declaraciones de guerra o los tratados firmados con tinta indeleble los que marcaban el camino hacia el conflicto. A menudo eran los signos más sutiles, las señales casi imperceptibles que, como el batir de alas de una mariposa, podían desencadenar una tempestad. Este relato se adentra en la intrincada red de comunicaciones y estrategias que precedieron a las grandes convulsiones bélicas, enfocándose en 5 señales secretas que, ocultas a la vista del público general, movilizaron legiones y prepararon el terreno para el estallido de conflictos a una escala sin precedentes. Nuestra investigación parte de la premisa de que la historia militar, y en particular la historia de las guerras que moldearon el siglo XX, no se limita a las batallas y a los generales de renombre. Se trata en gran medida de un intrincado juego de información, desinformación y anticipación. Las naciones no marchaban a la guerra de manera impulsiva. Existía una compleja maquinaria de inteligencia, diplomacia encubierta y planificación a largo plazo que operaba en las sombras. Los archivos militares, las correspondencias privadas de diplomáticos y militares y los informes de inteligencia desclasificados revelan un mundo donde las palabras, los gestos y hasta los silencios adquirían un significado codificado. Estas señales, a menudo pasadas por alto por los historiadores centrados en los eventos macro, constituían el verdadero pulso de la preparación bélica, indicando el grado de disposición y la dirección de las intenciones de las potencias. Comprender estas señales es desentrañar la lógica interna que condujo a naciones enteras a movilizarse, a desplegar ejércitos y a prepararse para el sacrificio. Todo ello mientras la fachada de la paz se mantenía frágil e ilusoria. El propósito de este análisis es iluminar cómo ciertas acciones, aparentemente menores o de naturaleza técnica, funcionaban como verdaderas trompetas de guerra, anunciando el inminente despliegue de fuerzas y la escalada de tensiones. Lejos de ser meros detalles anecdóticos, estos 5 signos secretos representaron puntos de inflexión críticos en la dinámica de las relaciones internacionales, actuando como catalizadores que aceleraron el inevitable curso hacia la confrontación. Nos proponemos seguir el rastro de estas señales a través de documentos históricos, testimonios de la época y el análisis de expertos contemporáneos, reconstruyendo el contexto en el que adquirieron su significado bélico. La relevancia de esta exploración trasciende la mera curiosidad histórica. Nos ofrece una perspectiva invaluable sobre la naturaleza de la diplomacia, la estrategia militar y la psicología de las naciones en momentos de crisis. Al descifrar estas claves ocultas, podemos comprender mejor no solo cómo se gestaron las guerras del pasado, sino también cómo los mecanismos de comunicación y señalización continúan operando en el complejo panorama geopolítico actual. La era que nos ocupa, aproximadamente desde la última década del siglo XIX hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, fue un periodo de transformación radical. La industrialización avanzaba a pasos agigantados, dotando a las naciones de una capacidad de movilización y producción militar nunca antes vista. Los ferrocarriles, por ejemplo, no eran solo herramientas de comercio y transporte civil, se convirtieron en arterias vitales para el rápido desplazamiento de tropas y suministros.
y su planificación y expansión adquirieron una dimensión estratégica fundamental. Las innovaciones tecnológicas en armamento, desde el acero de alta resistencia hasta las nuevas pólvoras sin humo y las ametralladoras, cambiaron la naturaleza misma del campo de batalla, aumentando la letalidad y la escala de los conflictos potenciales. En este contexto, la capacidad de una nación para movilizar rápidamente sus recursos y su población se convirtió en un factor decisivo en la competencia por el poder. Las alianzas militares, como la Triple Entente y la Triple Alianza, crearon un sistema de interdependencia que, si bien buscaba la seguridad colectiva, también contenía el germen de una escalada automática en caso de conflicto regional. La primera señal secreta que examinaremos se relaciona directamente con la infraestructura ferroviaria y su uso militar. Los detalles de la planificación de rutas, la construcción de líneas estratégicas y, crucialmente, los ejercicios de movilización ferroviaria simulada actuaban como indicadores tempranos de la preparación de un país para la guerra. Un ejemplo paradigmático se encuentra en los preparativos de Alemania para un conflicto que anticipaba en dos frentes, contra Francia y Rusia. La meticulosa construcción del Schlieffenplan, que dependía intrínsecamente de la rapidez y eficiencia del transporte ferroviario para desplegar tropas en el frente occidental, antes de que Rusia pudiera movilizar completamente sus vastas fuerzas, se reflejaba en la expansión y mejora de la red ferroviaria alemana hacia sus fronteras orientales y occidentales. Los movimientos de vagones de carga, la acumulación de locomotoras y la realización de ejercicios que simulaban el transporte de grandes contingentes de tropas, aunque a menudo velados bajo pretextos civiles o de mejora logística, eran observados de cerca por los servicios de inteligencia de las naciones vecinas. Estos ejercicios, que implicaban la reserva de rutas, la coordinación de horarios y la movilización de personal ferroviario, no eran meras rutinas. Constituían una demostración tangible de la capacidad de respuesta y la preparación para la guerra. La intensidad y la escala de estas movilizaciones ferroviarias y la información que los espías lograban recopilar sobre ellas funcionaban como un barómetro de la inminencia del conflicto. La segunda señal se manifiesta en la esfera de la diplomacia encubierta y la manipulación de la opinión pública a través de medios controlados. En una época donde los periódicos eran el principal vehículo de información para la mayoría de la población, la forma en que se presentaban las noticias sobre disputas internacionales, crisis diplomáticas y movimientos militares de potencias rivales era cuidadosamente orquestada. La publicación coordinada de ciertos artículos, la filtración de documentos supuestamente secretos que pintaban a una nación como víctima o agresora, o la exageración de incidentes fronterizos, servían para moldear la percepción pública y crear un clima favorable a la acción militar. Los archivos de los ministerios de Asuntos Exteriores y de las agencias de inteligencia de la época revelan campañas de prensa organizadas para justificar políticas exteriores agresivas o para desacreditar a potenciales adversarios. Por ejemplo, la forma en que se informaba sobre las tensiones en los Balcanes o sobre las ambiciones coloniales de las potencias podía ser sutilmente manipulada para inflamar el sentimiento nacionalista o para presentar la guerra como una necesidad defensiva. La sincronización de estas campañas mediáticas con otros preparativos militares, como el aumento de la producción de armamento o las maniobras navales, actuaba como una señal clara para aquellos que sabían interpretar las intenciones ocultas detrás de la retórica pública. El tercer indicador se relaciona con la actividad naval y la preparación de las flotas.
La competencia por la supremacía marítima, especialmente entre Gran Bretaña y Alemania, fue un motor clave de las tensiones prebélicas. Más allá de la construcción de nuevos acorazados y cruceros, la actividad real de las flotas era un signo revelador. Las órdenes de alistar las reservas navales, la concentración de flotas en puntos estratégicos, los ejercicios de guerra simulada que implicaban el bloqueo de puertos enemigos o la defensa de rutas comerciales y la acumulación de carbón y suministros en bases navales clave eran todas señales de una preparación activa. La desclasificación de diarios de oficiales navales y de órdenes de la flota permiten reconstruir estas actividades. Por ejemplo, las maniobras de la Royal Navy en el Canal de la Mancha o el Mar del Norte y las de la Kaiserliche Marine alemana en sus aguas territoriales o en puntos de interés colonial no eran meros despliegues de poder, eran pruebas de preparación, ensayos generales para un conflicto naval. Cuando estas actividades se intensificaban y se volvían más complejas, implicando la coordinación de múltiples escuadrones y la simulación de escenarios de combate real, se convertían en una clara señal de que la diplomacia estaba fallando y que la opción militar ganaba terreno. La forma en que las noticias sobre estas actividades navales eran presentadas al público, a menudo de manera sensacionalista o minimizando su alcance estratégico, también formaba parte de la señalización, buscando proyectar fuerza o, por el contrario, disuadir al adversario. El cuarto elemento de nuestra investigación se centra en la diplomacia del cañonero y las intervenciones militares limitadas en territorios lejanos. Las potencias europeas, en su búsqueda de colonias y mercados, a menudo recurrían a demostraciones de fuerza naval o pequeñas expediciones militares para proteger sus intereses o para influir en las políticas de naciones más débiles. Sin embargo, estas acciones, aparentemente locales, a menudo tenían implicaciones mucho más amplias. La acumulación de buques de guerra en puertos estratégicos de Asia, África o América Latina, las intervenciones para proteger a los ciudadanos de una potencia en un país extranjero o las disputas navales por el control de rutas marítimas, podían servir como pruebas de fuego para las alianzas y las doctrinas militares. Los informes de los cónsules y los diplomáticos, junto con los despachos navales, documentan cómo estas intervenciones eran seguidas de cerca por las cancillerías europeas. Una disputa aparentemente menor en una colonia remota podía escalar rápidamente si una potencia sentía que su prestigio o sus intereses estratégicos estaban siendo amenazados y si sus aliados la respaldaban o sus rivales la desafiaban. La forma en que se manejaban estas crisis, la retórica utilizada y la disposición de las flotas a acudir en apoyo de estas operaciones actuaban como señales sobre la solidez de las alianzas y la disposición de las potencias a arriesgarse a un conflicto mayor. Eran, en esencia, ensayos de respuesta y de compromiso que revelaban la profundidad de las interconexiones y las posibles ramificaciones de cualquier incidente. Finalmente, la quinta señal, y quizás la más insidiosa, reside en la preparación y el despliegue de planes de movilización general. A diferencia de las preparaciones militares más específicas, la movilización general representaba el paso definitivo hacia la guerra, un proceso complejo y costoso que, una vez iniciado, era muy difícil de revertir. Los planes de movilización, como el famoso Plan 17 francés o el Plan Schlieffen alemán, eran elaborados con un detalle extraordinario, especificando el reclutamiento, el transporte, el equipamiento y la concentración de millones de hombres. La información sobre la activación de estos planes, incluso en sus etapas iniciales, era de vital importancia para las otras potencias.
Esto incluía la emisión de órdenes secretas a unidades de reserva, la movilización de caballos y vehículos de transporte civil, la preparación de guarniciones fronterizas y la acumulación de suministros de guerra a gran escala. Los historiadores que han analizado los archivos de 1914, en particular, destacan la importancia de la secuencia y la sincronización de estas movilizaciones. La creencia de que la primera potencia en movilizarse tendría una ventaja decisiva significaba que estos preparativos eran a menudo precedidos por un periodo de intensa tensión diplomática y por la emisión de ultimátums. La forma en que se comunicaban estas órdenes de movilización, los plazos establecidos y las reacciones de las naciones rivales constituían las señales más inequívocas de que la guerra era inminente. Eran las trompetas de guerra resonando en toda su potencia, anunciando el fin de la paz y el comienzo de la era del conflicto. La red de señales secretas que precedieron a las grandes guerras del siglo XX era un entramado complejo, tejido con hilos de diplomacia, inteligencia y planificación militar. Desde la aparente inocuidad de la expansión ferroviaria hasta la contundencia de los planes de movilización, cada uno de estos 5 indicadores, analizado en su contexto y en relación con los demás, pintaba un cuadro sombrío de las intenciones de las potencias. La historia nos enseña que la guerra rara vez es un evento súbito e impredecible. Es, más bien, el resultado de un largo proceso de preparación, de una acumulación de decisiones y de una compleja red de comunicación, a menudo oculta a los ojos del público. Comprender estas señales no solo arroja luz sobre los mecanismos que condujeron a conflictos devastadores, sino que también nos ofrece lecciones cruciales para el presente. En un mundo donde las tensiones geopolíticas persisten y las tecnologías de comunicación evolucionan, la capacidad de interpretar las señales ocultas en la diplomacia, la estrategia militar y la retórica política sigue siendo una habilidad esencial para la preservación de la paz. La historia de las trompetas de guerra del pasado nos invita a una reflexión continua sobre cómo las naciones se preparan para el conflicto y cómo podemos, como observadores y actores en el escenario mundial, descifrar estas señales para evitar las catástrofes que una vez marcaron el curso de la humanidad. La vigilancia, el análisis riguroso de la información y una comprensión profunda del contexto histórico son nuestras mejores herramientas para navegar por las aguas a menudo turbulentas de las relaciones internacionales. Un aspecto crucial en la decodificación de las intenciones bélicas, más allá de las movilizaciones logísticas o las campañas de prensa, radicaba en la adopción y el perfeccionamiento de doctrinas de guerra específicas, las cuales se manifestaban en ejercicios militares y maniobras a gran escala. Estas no eran meras demostraciones de fuerza, sino la materialización de teorías estratégicas diseñadas para optimizar la aplicación del poder militar en escenarios de conflicto anticipados. El desarrollo y la ejecución de estas doctrinas, con sus inflexibles secuencias de operaciones y sus detallados planes de despliegue, actuaban como una señal silenciosa pero potente para las potencias rivales. Por ejemplo, la doctrina alemana de la guerra relámpago, Blitzkrieg, aunque su nombre se popularizaría más tarde, ya estaba gestándose en los planes de Estado Mayor a principios del siglo XX. Los ejercicios que simulaban avances rápidos y coordinados de infantería, artillería y de manera incipiente de unidades motorizadas ponían de manifiesto una filosofía de guerra ofensiva y decisiva. La forma en que estas maniobras se enfocaban en la ruptura de líneas enemigas mediante ataques concentrados, la rápida explotación de brechas y la maniobra envolvente,
enviaba un mensaje claro sobre la agresividad inherente a la estrategia militar de la potencia en cuestión. Cada movimiento ensayado en el terreno, cada fase simulada de un avance, era un capítulo más en la narrativa de la preparación bélica, una pieza del rompecabezas que los observadores atentos lograban ensamblar. Profundizando en este tema, la evolución de la artillería y su integración táctica representó otra señal discreta pero significativa. La adopción de nuevos calibres, el aumento en la cadencia de fuego, la mejora en la precisión de los proyectiles y el desarrollo de sistemas de apuntamiento más sofisticados alteraron radicalmente la naturaleza de la guerra de asedio y del apoyo de fuego a la infantería. Las pruebas de tiro de nuevos cañones de largo alcance, la acumulación de enormes cantidades de munición en depósitos estratégicos y los ejercicios de bombardeo de posiciones fortificadas simuladas, todo ello indicaba una preparación para una guerra en la que el poder de fuego de artillería jugaría un papel central y devastador. Por ejemplo, la rápida modernización de la artillería pesada francesa en respuesta a los desarrollos alemanes y las correspondientes inversiones en la producción de obuses de gran calibre y metralla no pasaron desapercibidas. Los informes de inteligencia que detallaban las pruebas de fuego a puertas cerradas, los pedidos masivos de acero para la fabricación de cañones y el entrenamiento específico de artilleros en el manejo de nuevas piezas, proporcionaban una clara indicación de la dirección que tomaba la estrategia militar. Era la señal de que en la eventualidad de un conflicto, la capacidad de devastar al enemigo a distancia sería un factor determinante, y las naciones se preparaban para ello con una dedicación casi febril. Además, el meticuloso estudio y la adaptación de la inteligencia sobre las fuerzas armadas enemigas constituían una forma de señalización indirecta. No se trataba solo de espionaje, sino de cómo esa información se procesaba y se incorporaba en los planes de guerra, y cómo se filtraba selectivamente. La publicación de análisis detallados, aunque supuestamente académicos o puramente informativos, sobre las fortalezas, debilidades, doctrinas y capacidades de movilización de una potencia rival, podía servir para varios propósitos. Por un lado, demostraba a la propia población la seriedad de la amenaza y la necesidad de estar preparados. Por otro, enviaba un mensaje al adversario, indicando que sus propias capacidades eran conocidas y que la estrategia enemiga ya estaba siendo diseñada para contrarrestarlas. Consideremos, por ejemplo, los extensos estudios publicados por el Estado Mayor francés sobre el ejército alemán o viceversa. Estos documentos, a menudo accesibles al público en bibliotecas militares y académicas, aunque escritos en un lenguaje técnico, revelaban un conocimiento profundo de los detalles operativos del adversario. La precisión y la exhaustividad de estos análisis, así como su difusión, actuaban como una forma de comunicación unilateral, una demostración de competencia y de preparación para enfrentar al enemigo en sus propios términos. Asimismo, la gestión de las reservas militares y la legislación relacionada con el servicio militar obligatorio adquirieron una nueva dimensión como señales de guerra. La duración del servicio activo, los periodos de reserva, los procedimientos de movilización de reservistas y las leyes que permitían la rápida expansión del ejército en tiempos de crisis eran todos elementos que podían ser observados y analizados. Los cambios legislativos que alargaban los periodos de servicio o que facilitaban la llamada a filas de reservistas en momentos de tensión diplomática eran indicadores claros de una intención de fortalecer la capacidad militar y de prepararse para una movilización prolongada.
Por ejemplo, las reformas del servicio militar en Rusia a principios del siglo XX, destinadas a modernizar y expandir sus fuerzas armadas, aunque presentadas como medidas de defensa nacional, eran seguidas con atención por los servicios de inteligencia de las potencias vecinas. La forma en que se organizaban los ejercicios de reserva, la frecuencia con la que se convocaba a los reservistas para entrenamiento y las simulaciones de movilización parcial proporcionaban información valiosa sobre la velocidad y la escala con la que una nación podía poner sus ejércitos en pie de guerra. Era una danza delicada de preparación, donde cada paso legal y administrativo tenía repercusiones estratégicas. Finalmente, la planificación y la ejecución de ejercicios de guerra a gran escala que involucraban a múltiples ramas del ejército y simulaban escenarios de combate complejos, actuaban como una poderosa señal. Estos ejercicios no solo probaban la efectividad de las doctrinas y las nuevas tecnologías, sino que también demostraban la capacidad logística y de mando y control de las Fuerzas Armadas. La escala de las tropas movilizadas, la duración de los ejercicios, la complejidad de las operaciones simuladas y la participación de altos mandos militares, todo ello enviaba un mensaje sobre el nivel de preparación y la seriedad de las intenciones. Los informes periodísticos de la época, a menudo llenos de descripciones vívidas de estas maniobras, aunque a veces exageradas, permitían a los analistas militares de otras naciones evaluar la competencia y la estrategia del ejército que las realizaba. Por ejemplo, las grandes maniobras anuales del ejército ruso en Polonia o los ejercicios de la Armada francesa en el Mediterráneo no eran simplemente demostraciones de poderío. Eran pruebas de fuego para la cohesión de las fuerzas, la efectividad de las tácticas y la capacidad de respuesta ante diversas contingencias. Cada fase de estos ejercicios, cada escenario simulado de victoria o derrota, era un mensaje codificado sobre la filosofía de guerra de la nación y su disposición a llevarla a la práctica. Un elemento adicional, sutil, pero revelador, en el Mindsynthesis, complejo lenguaje de la preparación bélica, se encontraba en la gestión y el diseño de los uniformes y el equipamiento individual. Si bien los uniformes cumplen una función práctica de identificación y protección, su evolución, los cambios en los materiales y los patrones de camuflaje, o incluso la adopción de nuevos tipos de calzado y mochilas, podían ser indicadores de una anticipación de conflictos y de las condiciones específicas en las que estos se librarían. Por ejemplo, la transición de uniformes de colores vivos y ostentosos a tonos más apagados y caqui, o la incorporación de elementos de camuflaje más efectivos, no se trataba solo de una moda militar, era una adaptación a la creciente potencia de fuego y a la necesidad de reducir la visibilidad en el campo de batalla, una señal de que se anticipaban enfrentamientos donde la discreción y la supervivencia individual serían primordiales. La investigación en archivos de intendencia militar revela las especificaciones detalladas de los nuevos diseños, las pruebas de resistencia de los tejidos y las órdenes de producción masiva, cada una de ellas un paso más en la preparación para una guerra que se preveía sangrienta y de desgaste, profundizando en el aspecto psicológico y de moral de las tropas, la forma en que se gestionaba la propaganda y la información interna para mantener alta la moral y el fervor patriótico. También funcionaba como una señal. Las publicaciones militares, los himnos marciales, los desfiles y las ceremonias de condecoración, si bien eran parte de la vida militar cotidiana, podían intensificarse y adquirir un tono más agudo en los períodos previos a un conflicto.
La difusión de narrativas heroicas, la demonización del enemigo y la glorificación del sacrificio eran herramientas utilizadas para moldear la mentalidad de los soldados y prepararlos para las duras realidades del combate. Ahora, considere cómo esto se aplicaba cuando se observaba un aumento en la distribución de folletos patrióticos en los cuarteles, o la organización de eventos para recaudar fondos para las familias de los soldados. Todo ello acompañado de discursos que enfatizaban la inminencia de una gran causa nacional. Estas acciones, aparentemente destinadas a fortalecer la unidad y el espíritu de cuerpo, eran en realidad parte de una estrategia más amplia para asegurar que las tropas estuvieran emocional y psicológicamente preparadas para la guerra. Por otra parte, la reorganización de las estructuras de mando y la creación de nuevos cuerpos o divisiones militares, a menudo presentadas como meras mejoras administrativas o adaptaciones a nuevas doctrinas, podían ocultar intenciones más profundas. El establecimiento de nuevos distritos militares, la centralización o descentralización de la autoridad de mando, o la formación de unidades especializadas como cuerpos de ingenieros reforzados o unidades de reconocimiento aéreo incipientes, reflejaban una planificación estratégica que anticipaba las necesidades de un conflicto inminente. La desclasificación de órdenes de Estado Mayor que detallaban estas reestructuraciones, junto con la información sobre la promoción de oficiales a nuevos puestos de mando, proporcionaba una visión clara de cómo se estaba preparando el liderazgo militar para una eventual guerra. Era como observar la arquitectura de un plan de batalla que se estaba construyendo pieza por pieza, donde cada cambio estructural indicaba una adaptación a un escenario de conflicto cada vez más probable. Además, la acumulación y el almacenamiento estratégico de recursos esenciales, más allá de las municiones y las armas, también servían como indicadores. Esto incluía la reserva de alimentos, medicinas, combustible, especialmente carbón para los barcos y las locomotoras, y materiales de construcción para fortificaciones o reparaciones de campaña. Las inspecciones de los depósitos de guerra, los contratos firmados con proveedores civiles para el suministro de bienes en caso de movilización y los ejercicios de logística que simulaban el transporte y la distribución de estos recursos eran todos elementos de una preparación integral. El aumento de las inspecciones de almacenes de alimentos a largo plazo, por ejemplo, o la adquisición masiva de caballos y carretas para el transporte de suministros, sugerían una previsión de conflictos prolongados y la necesidad de mantener las operaciones militares durante periodos extendidos. Era la señal de que no solo se estaba preparando el armamento, sino toda la cadena de suministro necesaria para sostener una guerra a gran escala. Finalmente, la forma en que se gestionaban las fronteras y se reforzaban las defensas de puntos estratégicos, como puertos, ciudades fortificadas y pasos montañosos clave, actuaba como una clara señal de alerta. El aumento de las guarniciones en las zonas fronterizas, la construcción o el refuerzo de fortificaciones, la instalación de nuevas líneas telegráficas o telefónicas para mejorar las comunicaciones militares y la realización de reconocimientos detallados del terreno en las áreas de posible invasión. Todo ello indicaba una preparación activa para la defensa o, en algunos casos, para la ofensiva. Los planos de fortificación de nuevas líneas defensivas, los informes de los ingenieros militares sobre la construcción de trincheras y campos de minas, y las órdenes de movilizar unidades de guarnición a puntos estratégicos, eran todos elementos que, analizados en conjunto, pintaban un cuadro de una nación que se preparaba para la confrontación. Era el lenguaje silencioso de la tierra misma, marcada por la mano del hombre en anticipación de la batalla.
una advertencia tangible de que la paz estaba cediendo paso a la preparación para la guerra. La adopción de nuevas codificaciones y sistemas de cifrado para las comunicaciones militares representó otra capa de señales secretas, una que operaba en el ámbito de la información invisible para el ojo inexperto. A medida que las tecnologías de transmisión, como el telégrafo y posteriormente las primeras formas de radio, se volvían más comunes, la necesidad de proteger los mensajes de la interceptación y el descifrado por parte del enemigo se volvió primordial. Los historiadores de la criptografía han rastreado la evolución de estos sistemas, desde los cifrados de sustitución simple hasta métodos más complejos que involucraban máquinas de cifrado mecánicas. La inversión significativa en personal especializado en criptografía, la creación de unidades dedicadas al descifrado de mensajes enemigos y la constante búsqueda de métodos más seguros para codificar las propias comunicaciones eran todas señales de una guerra de información que se libraba en paralelo a los enfrentamientos físicos. Consideremos, por ejemplo, el desarrollo de las primeras máquinas de cifrado electromecánicas a principios del siglo XX. El diseño, la producción y la distribución de estos dispositivos, a menudo bajo el más estricto secreto, indicaban un esfuerzo concertado para asegurar la confidencialidad de las órdenes y los informes militares. Los esfuerzos diplomáticos para obtener información sobre los sistemas de cifrado utilizados por otras potencias y las contramedidas adoptadas para contrarrestarlos revelan la importancia de esta guerra invisible. La aparente complejidad de un nuevo código o la aparente invulnerabilidad de un sistema de cifrado podían ser tanto una señal de confianza como una advertencia de la sofisticación del adversario. Un cambio repentino en el método de cifrado o la aparición de nuevas máquinas de codificación, detectado por los equipos de inteligencia, podía indicar no solo un avance tecnológico, sino también una preparación para una operación de mayor envergadura que requería un canal de comunicación seguro y confiable. Por otra parte, la planificación detallada de rutas de suministro y la logística de transporte para operaciones de gran escala, más allá de los ferrocarriles, incluían la gestión de canales marítimos y fluviales, la acumulación de carbón en puertos clave, la movilización de buques mercantes para el transporte de tropas y materiales y la protección de convoyes navales eran todas actividades que señalaban una preparación para la guerra. Los ejercicios de guerra naval que simulaban el bloqueo de puertos enemigos o la defensa de las propias líneas de comunicación marítima ponían de manifiesto la dependencia de las naciones de estas arterias vitales. La forma en que se asignaban los recursos navales, la construcción de nuevos puertos o la mejora de los existentes y los acuerdos diplomáticos para asegurar el paso seguro a través de aguas internacionales eran todos elementos que indicaban una comprensión de la importancia estratégica del control marítimo en un conflicto moderno. Ahora, piense en cómo la asignación de un número inusualmente alto de buques de carga y petroleros a tareas militares o la intensificación de las patrullas navales en rutas comerciales críticas podían ser interpretados como señales de que la guerra no solo era posible, sino que se estaba preparando activamente. Adicionalmente, la doctrina sobre el uso de fuerzas auxiliares como el servicio de sanidad, los ingenieros de combate y las unidades de transporte motorizado incipientes también ofrecía pistas sobre la naturaleza anticipada del conflicto. La inversión en la formación de personal médico especializado en el tratamiento de heridas de guerra causadas por nuevas armas, la producción masiva de suministros médicos y la organización de hospitales de campaña indicaban una previsión de bajas significativas. Del mismo modo, el desarrollo de unidades de ingenieros con capacidades ampliadas para la construcción de puentes
la reparación de infraestructuras dañadas y la operación de maquinaria pesada, sugería una anticipación de combates intensos y destructivos. La forma en que estas unidades auxiliares se integraban en los planes de movilización y se equipaban con tecnología de vanguardia se convertía en una señal de la escala y la naturaleza que se esperaba del conflicto. Era la preparación de la maquinaria de apoyo, tan crucial como la del armamento ofensivo. Asimismo, la política de reclutamiento y la formación de reservas ciudadanas, a menudo presentadas como medidas para fortalecer la defensa nacional en 1900 tiempos de paz, podían ser indicadores de una preparación más profunda. La ampliación de los programas de entrenamiento militar para civiles, la organización de campañas de reclutamiento voluntario para unidades especializadas y la creación de reservas de personal capacitado en diversas áreas técnicas reflejaban una estrategia de movilización que buscaba maximizar la capacidad de respuesta del país. Los archivos que detallan la expansión de las escuelas militares, el aumento de las plazas para el servicio militar obligatorio y la creación de programas de entrenamiento para reservistas proporcionaban una visión clara de cómo las naciones estaban construyendo una fuerza humana más grande y más versátil. Estas iniciativas, al ser observadas por las potencias rivales, actuaban como señales de que un país estaba fortaleciendo su potencial militar, no solo en términos de tropas regulares, sino también a través de una base de reservistas bien entrenada y lista para ser movilizada. Finalmente, la diplomacia de alianzas y los acuerdos de defensa mutua, si bien eran manifestaciones públicas de la política exterior, a menudo ocultaban cláusulas secretas y compromisos que solo se revelarían en caso de guerra. La forma en que estas alianzas se fortalecían o se modificaban en los años previos a un conflicto, los ejercicios militares conjuntos que involucraban a múltiples naciones y la coordinación de las estrategias de defensa eran todos elementos que actuaban como señales de la creciente interconexión de las potencias en bloques antagónicos. La conclusión de nuevos tratados de defensa, la ampliación del alcance de las alianzas existentes o la intensificación de las consultas militares entre aliados indicaban una preparación para una acción colectiva. Los historiadores que analizan los archivos diplomáticos de la época a menudo descubren la existencia de pactos secretos que vinculaban a naciones de maneras que no eran evidentes para el público general. Estas cláusulas ocultas, cuando se activaban, podían arrastrar a múltiples países a un conflicto, transformando una disputa regional en una conflagración global. Era el lenguaje cifrado de la diplomacia, donde cada tratado y cada acuerdo era una pieza en el intrincado tablero de ajedrez de la guerra inminente. Al descorrer el velo de la historia, las intrincadas capas de preparación militar y diplomática que precedieron a los grandes conflictos del siglo XX se revelan no como eventos aislados, sino como un tapiz interconectado de señales, cada una resonando con las otras. Hemos transitado por senderos donde la lógica de los rieles del progreso industrial se fusionaba con la estrategia de la movilización de masas, y donde el susurro de la propaganda en la prensa se elevaba al coro de la opinión pública manipulada. Las vastas extensiones de los océanos, surcadas por flotas en constante movimiento, se convertían en escenarios de pruebas silenciosas, mientras que las intervenciones en rincones remotos del globo actuaban como ensayos generales para dramas de mayor envergadura. Reflexionando sobre este recorrido, es posible percibir cómo las decisiones aparentemente técnicas, la evolución del armamento y la meticulosa planificación de la logística, lejos de ser meros detalles operativos, tejían un lenguaje propio,
un código que anticipaba la inminencia del enfrentamiento. La forma en que las doctrinas militares se perfilaban y se ponían a prueba en maniobras a gran escala, la constante adaptación de los sistemas de comunicación y cifrado para asegurar la confidencialidad en un mundo cada vez más interconectado, y el perfeccionamiento de las cadenas de suministro para sostener el esfuerzo bélico, todo ello convergía hacia un punto común. Estas diversas facetas de la preparación, al ser observadas en su conjunto, actuaban como los diversos hilos que, al ser tensados, prefiguraban la ruptura inminente. La convergencia de estas diversas hebras, desde la infraestructura física hasta la arquitectura de la información y la psicología de las masas, nos permite vislumbrar un patrón emergente. Es como si cada señal, por discreta que pareciera, fuera una nota musical en una sinfonía creciente, cuyas armonías y disonancias anunciaban la llegada de un movimiento final, un crescendo que culminaría en un estallido sonoro. La interconexión de estas acciones, la sincronización de sus desarrollos y la intención subyacente que las unía, conformaban un panorama donde la posibilidad de la guerra dejaba de ser meramente teórica para convertirse en una realidad palpable, gestándose en la sombra de la diplomacia y la planificación estratégica. Así, al aproximarnos a la conclusión, la comprensión acumulativa de estas señales nos permite apreciar la complejidad del camino que conduce a la confrontación. No se trata de un único detonante, sino de una cascada de preparativos, de una orquestación cuidadosa de recursos, información y voluntades que, en su conjunto, alteran el equilibrio de las relaciones internacionales. La travesía realizada hasta este punto nos ha preparado para desentrañar el significado último de esta compleja red de anticipaciones, permitiéndonos comprender las fuerzas que, silenciosamente, movilizaron legiones y prepararon el escenario para los eventos que definirían épocas. La intrincada urdimbre de señales que hemos desgranado, desde el silbido de los trenes en la estepa hasta el código secreto en las ondas del éter, no es un mero recuento de preparativos bélicos, sino el testimonio de una verdad fundamental sobre la naturaleza humana y la escalada del conflicto. Hemos sido testigos de cómo la ambición, la previsión y el miedo se entrelazaron, tejiendo un tapiz de acciones que, aunque ocultas a la mayoría, dictaban el curso de naciones enteras. Estas trompetas de guerra no sonaban con estruendo, audible para todos. Su música era un lenguaje codificado, comprendido por unos pocos, pero cuyas consecuencias resonaban en la vida de millones. La historia nos enseña que la guerra rara vez irrumpe de forma espontánea, más bien es el fruto de una siembra paciente, de decisiones calculadas y de una comunicación sutil que, al ser interpretada correctamente, revela el inminente crepúsculo de la paz. La resonancia de estas señales secretas trasciende la mera curiosidad académica. Nos confronta con la perenne danza entre la preparación y la prevención, entre la defensa y la agresión. Cada movimiento de tropas, cada nuevo diseño de armamento, cada filtración orquestada, cada protocolo de comunicación reforzado actuaba como un peldaño más en una escalera que ascendía inexorablemente hacia la confrontación. La lección que emerge no es una de fatalismo, sino de la profunda necesidad de comprender los mecanismos que conducen a la guerra. Al descifrar estas claves ocultas del pasado, adquirimos una herramienta invaluable para navegar el presente, para discernir las intenciones ocultas detrás de las declaraciones públicas y para reconocer los patrones que, a pesar de la evolución tecnológica, persisten en el comportamiento humano y en las dinámicas geopolíticas. La verdadera maestría no reside únicamente en la capacidad de reconocer estas señales una vez que la tormenta ha comenzado,
sino en la vigilancia constante y la comprensión profunda de sus precursores. El ejercicio de esta comprensión, la búsqueda de la claridad en medio de la opacidad, es la labor continua que nos permite aspirar a un futuro donde las trompetas de guerra resuenen con menor frecuencia o, idealmente, se acallen por completo. La historia, al iluminar estos senderos de preparación, nos ofrece no solo conocimiento, sino también la responsabilidad de aplicar esa sabiduría. La práctica de la paz comienza, de hecho, con la diligencia de interpretar los silencios y los murmullos de la preparación, con la voluntad de comprender las señales antes de que el clamor de la batalla ahogue toda otra voz.